Buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo? Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Y dándole primeramente la gracia a nuestro Padre Celestial por permitirnos amanecer, darle las gracias a nuestro Padre Celestial por este maravilloso. Nosotros, cada uno de nosotros podemos glorificar su nombre y darle la gracia. ¿Por qué? Porque nos permitió ver un nuevo día más en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a darle primeramente la gracia a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, te damos la gracia por este momento tan agradable, que podamos compartir tu palabra en estos momentos y aprender de ti, aprender de tus grandezas, de tu misericordia, de tus enseñanzas y de tu poder, Cuando nosotros venimos aquí al plan perfecto, que es las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Nosotros vamos a comenzar a escudriñar nuestras vidas, hacer un inventario con nuestras vidas y podamos de una buena vez tratar de ser diferente a lo demás. Pero tenemos que entender y recordar que nosotros vivamos cada día un proceso, y tenemos que luchar cada día con aquello que nosotros llamamos pecado, el pecado. El pecado es algo que mora en nosotros y solamente nosotros tenemos la libertad de vivir atados al pecado o vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Amén. Y lo mejor fuera que nosotros aprendemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir de acuerdo al Espíritu, no vivir conforme a la carne. Amén. ¿Por qué? Porque saben que cada vez que nosotros entramos en pecado, cada vez que nosotros complacemos la carne, los deseos de la carne, eso ante los ojos de Dios, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, a cada uno de nosotros, y debemos cada día reconciliarnos con Jesús, reconocer a Jesús como único Salvador personal en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y vamos hoy a leer la palabra de nuestro Padre Celestial, y el título del mensaje de hoy se llama El perdón nos liberta. Así a nosotros nos da libertad, no solamente en el mundo espiritual, también nos liberta aquí en el mundo circular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivamos lleno de odio, lleno de mentira, lleno de todas estas cosas que para el hombre no son de bien, ni ante los ojos de bien, nosotros vivamos lamentablemente nos una vida oprimidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros vivimos esclavizados al pecado, y tenemos que aprender a cómo nosotros apartamos el pecado de nuestras vidas. Cuando nosotros obedecemos las Sagradas Escrituras, cuando nosotros reconozcamos a Jesús como único Salvador personal en nuestras vidas, Él nos comienza a limpiar a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar a leerle la palabra de nuestro Padre Celestial en estos momentos, y que cada palabra de la que sean leída a esta hora puedan germinar, puedan dar frutos
al 100 por 1, tal como lo mandan las Sagradas Escrituras. Amén. Y dice así en 1 Juan: nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Así mismo es, si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios que es fiel y justo, Él nos perdonará. Dios nos perdona. Lo único que una vez que nosotros confesemos nuestro pecado ante nuestro Padre Celestial, sabemos que ahí comenzamos a un proceso. ¿Por qué? Porque sabe que nos hemos llenados de que de todas las aflicciones del mundo, porque el mundo nos ofrece a nosotros, para nosotros en el momento que lo estamos haciendo, hasta que nosotros no venimos aquí a la vida, a la palabra de Dios, creemos que andamos bien y que estamos haciendo las cosas bien delante de los hombres y delante de Dios. Pero cuando nosotros venimos y la palabra de Dios nos confronta a cada uno de nosotros, nos damos cuenta que andábamos en camino de muerte, que pensábamos que andábamos en camino derecho, pero que al final eran camino de muerte. Y puedo darle fe y testimonio a ustedes que es así. Nosotros, mientras no venimos y obtenemos el perdón de Jesús, el perdón de Dios en nuestras vidas, estamos ciegos y andamos rumbo a un abismo. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta que realmente hay un Dios perdonador que está dispuesto a perdonarnos nuestro pecado. No importa la magnitud, no importa los grandes que sea. Dios siempre está presto para escucharnos y presto para darnos la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ni que tú ni que yo nos perdamos. Dios quiere que nosotros obtenemos el galardón de la vida eterna. Pero para nosotros obtener el galardón de la vida eterna, tenemos que confesar a Jesús como único Salvador personal en la vida de cada uno de nosotros. Amén. En el libro de los Hechos 3:19 dice la palabra de Dios lo siguiente: por tanto, para que sea borrado sus pecados, arrepiéntete y vuélvense a Dios, al fin de que tenga tiempo de descanso de parte de Dios. ¿Sabe una cosa? Que realmente una vez que nosotros vengamos y nos arrepentimos delante de nuestro Dios, Dios va a comenzar a traer descanso a nuestras vidas. Y eso es lo que el mundo de hoy está padeciendo. Saben que está pasando hoy en día en los Estados Unidos, no bien, y estamos atravesando esta plaga, esta peste de lo que es el coronavirus, esta enfermedad mortal, esta pandemia, y ya empezaron a acontecer estos nuevos acontecimientos donde vienen y matan un señor ahí en los Estados Unidos, y esto ha causado mucha revuelta, donde hay muchos saqueos, donde ya hay 2 o 3 muertos, y es algo que nosotros debemos darnos cuenta que la venida de Jesucristo está cerca, que nuevamente el Mesías va a volver a buscar su pueblo, y es bueno que nosotros ya estemos a cuenta con nuestro Padre Celestial, que nos pongamos a cuenta que nosotros nos hayamos reconciliado con Jesús, con su único Hijo amado. ¿Por qué? Porque miren, en medio de todas estas dificultades que hay ahora mismo en el mundo, que no bien ha terminado una cuando ya comienza la otra, nosotros debemos postrarnos de rodillas ante nuestro Padre Celestial
para que ninguno de estos males no lleguen, no toquen nuestra nación. Y saben ustedes que ahora mismo vamos a obtener en nuestro país lo que son las elecciones que se van a celebrar ahora, me parece que el día 5 del mes entrante, o el 16, perdón, del mes entrante, y debemos pedirle a nuestro Padre Celestial que tenga misericordia, porque saben que cuando hay elecciones, el país está bajo tensión, y debemos pedirle a Dios, orarle a nuestro Padre Celestial, para que esta contienda electoral puedan pasar tranquilamente, y cada uno de nosotros podemos dirigirnos a nuestras casas cuando elijamos lo que van a conducir los destinos de nuestra nación. Entonces, bueno, saber que el mundo está cuesta arriba, tenemos que orar mucho, orar para que cese la violencia en los Estados Unidos de América. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no solamente afecta a los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque allí nosotros tenemos muchos parientes, y prácticamente se está viviendo lo que es una guerra civil. Pero por causa de que hoy en día hay una guerra civil prácticamente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Es por la desobediencia del hombre. Porque la Biblia claramente nos dice a nosotros, el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar al prójimo como a ti mismo. La Biblia habla claramente que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero el racismo no solamente existe en los Estados Unidos de América, también aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque bien sabemos nosotros que tenemos a la vecina isla de Haití, donde es un pueblo muy pobre, y también nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos que también vivamos con racismo, porque entendemos que ellos no son seres humanos, y los haitianos son seres humanos como nosotros, porque son criaturas hechas por Dios. Fue Dios quien nos ha formado a todos sin distinción de personas. Ahora, que somos diferentes razas, que hablamos diferentes lenguas, eso no significa que unos con los otros. Y por eso es que se han desatado todo esto desorden en la humanidad. Y yo pienso, como dicen las Escrituras, todo en la vida pasará, todo pasará, pero tenemos que tomar en cuenta que todo pasará, pero menos la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a pasar. Entonces no tenemos que enfocarnos en la palabra de nuestro Padre Celestial, confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nuestro Padre Celestial, como dice en 2 de Crónicas 7:14, nosotros aclamar a Él, al Todopoderoso, porque Él desde los cielos, Él escuchará y sanará nuestra tierra. Pero como le decías, saben que no bien Danilo le dio un break, ya han empezado a abrir la Lotería Nacional, y cuántos negocios no han empezado a abrir. Empiezan con el mismo desorden. Ya la gente, en vez de en esos 2 meses y pico que duramos en casa trancados, donde nos reconciliamos con nuestras esposas, no pudo haber una reconciliación con nuestros hijos, y contra muchos miembros de la familia que nos encontrábamos a distancia, pero al estar trancados, averiguamos los números de teléfono y nos comunicábamos a diario. Pero ya hoy la cosa comienza de nuevo. Volvamos de nuevo a esa vida adictiva, que lamentablemente a ninguno de nosotros nos va a bien. A ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque empieza la bebedera, empieza los juegos de la Lotería Nacional, y saben ustedes cuántas cosas más.
Entonces eso es parte del pecado, Eso es parte de las cosas que nuestro Padre Celestial aborrece. El pueblo está como estaba el pueblo de Israel cuando Dios le dio la oportunidad de enviarle a Moisés a mostrarle el poder de Dios, y él no libraba su pueblo, sino le daba la libertad al pueblo de Israel. Ya ustedes pueden conocer las 12 plagas que el Señor envió al pueblo de Egipto. Él libró su pueblo, luegamente lo mete al desierto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere que nosotros pasemos por proceso, porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a discernir el bien y el mal, a discernir el bien y el mal, y nosotros lo conocemos, nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal, nosotros sabemos. Ahora nosotros tenemos un libre albedrío para nosotros elegir el camino que queremos seguir, si seguimos el camino que nos lleva a la destrucción o el camino que nos lleva a la vida. Y ya nosotros sabemos cuál es el camino que nos lleva a la destrucción y cuál es el camino que nos lleva a la vida eterna. Saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir ante el Padre si no es a través de Jesús. O sea, que para nosotros poder ver a nuestro Padre Celestial, tenemos que creer en su Hijo amado, en Jesús. Aquel quien ya nosotros conocemos, que vino, se ofreció para venir y morir en una cruz por tu pecado, por mi pecado. Entonces nosotros tenemos que empezar a con Dios, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, para que ninguno de estos males nos alcancen a nosotros, porque lamentablemente estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la Biblia. Vendrán tiempos peligrosos. Entonces nosotros, para estos tiempos peligrosos, nosotros tenemos que estar preparados cada día. ¿Para qué? Para poder confrontarlo, para poder tener la armadura y la armadura para nosotros poder enfrentar todos estos males es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos llenemos de lo que es la palabra, de lo que es el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros, yo le garantizo a ustedes, el mismo Dios nos garantiza a nosotros que nosotros no vamos a estar padeciendo ese miedo, porque cuando llegó el coronavirus, el mundo entero estaba aclamando a Dios, mandando miles de mensajes de texto a Facebook, por Instagram, por YouTube y por todos los medios. Pero ¿qué pasa? Una vez que se encuentra libre nuevamente, vuelve a hacer la misma cosa que hacía, que no son de agrado ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Y dice así en Proverbios 28:13, dice la palabra de Dios. Proverbios 28:13 dice: quien encubre sus pecados jamás prospera, quien lo confiesa y los deja halla perdón. Amén. Así mismo es, queridos hermanos. Nosotros encubrimos el pecado en nuestras vidas. Nosotros vivamos una vida de mentira, Y nosotros debemos mostrar que realmente Cristo vive en cada uno de nosotros. Pero para mostrar que Cristo vive en cada uno de nosotros, nosotros debemos que vivir de acuerdo a lo que Él nos vino a enseñar. Jesús vino a enseñarnos cómo debíamos vivir aquí en la tierra. Por eso fue que Él vino, y en su recorrido nosotros debemos cada día volver y recordar qué fue lo que Jesús vino a enseñarnos a nosotros. ¿Qué Jesús nos enseñó a nosotros cuando Jesús vino y comenzó a caminar con la humanidad, así físicamente como tú y como yo? Jesús caminó en carne, en huesos, así, hombre,
Jesús se hizo hombre y caminó juntos a nosotros para enseñarnos a nosotros cómo debíamos vivir, porque Jesús cumplió la ley, aunque por Jesús cumplir la ley fue crucificado en una cruz, pero Jesús nos dio a entender a nosotros que no hay nada, nuestro Padre Celestial a nosotros no nos pide nada que Él no hizo por cada uno de nosotros, no lo hizo. Todo lo que Dios nos pide a nosotros, Jesús lo padeció en una cruz. Jesús lo padeció, todo, o sea, que todo nosotros lo podamos hacer. Claro que hay dolor, claro que hay dolor, claro que hay aflicción, pero cuando nosotros comenzamos a trabajar cada área de nuestras vidas, la misma palabra de Dios comienza a confrontarnos y nosotros nos vamos dando cuenta, wow, pero esto está mal. Yo tengo que cambiar este hábito, porque este hábito ante los ojos de Dios y de los hombres no está bien. Y nosotros tenemos que empezar a vivir cada día como un verdadero cristiano, como una persona que realmente Jesús mora en el corazón de cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que empezar a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad de los hombres, sino a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pero por eso tenemos que venir aquí a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que nos enseña a nosotros cómo debemos vivir y cómo podemos encontrar el perdón y la libertad en nuestras vidas. La palabra de Dios es lumbrera para nuestros pies. La palabra de Dios es luz para nuestros pies. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros comenzamos a leer la palabra de nuestro Padre Celestial, es como si nosotros viniera un rayo de luz a nuestros ojos. Porque todas esas cosas negativas que nosotros hacemos, comienzan el Señor a alumbrarnos, a que nosotros la miramos. Y saben que claro que hay un sacrificio, hay dolor, porque saben que para desmontar esos hábitos, esas adicciones que nosotros tomamos del mundo, nos hagamos adictos a todas estas cosas. Y quiero decirle a ustedes que hay mucho dolor, yo les testifico a ustedes, todavía hay muchos aguijones que yo estoy viviendo todavía, que no he podido desmontarlo de mi vida. Y quiero cambiarlo totalmente, porque quiero que cuando yo me ponga frente a esta transmisión, frente a ustedes puedan decir verdaderamente Cristo vive en el corazón de ese hombre, verdaderamente Jesús vive, ese hombre vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es un proceso en cual yo comencé a llevar, en cual he vencido muchos males que yo tenía en mi vida. Y yo le puedo decir a cada uno de ustedes, a los que están frente a la transmisión, que no es tarde. Jesús, Dios siempre no ha dejado los estatutos aquí en la Biblia de cómo nosotros podemos vivir. Debemos venir al arrepentimiento, al perdón genuino, que es la palabra de Dios, el perdón de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para nosotros poder vivir bien y ser mejores personas en este mundo que está tan corrompido. Nosotros somos los que tenemos el timón y el GPS hacia donde nosotros debemos dirigirnos. Pero para eso nosotros tenemos que empezar a vivir a Jesús en nuestras vidas, a vivir a Jesús en la vida de cada uno de nosotros, para poder vivir una vida en libertad. Amén. Dice David en el Salmo 32:3, dice, mientras callé mis pecados y mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Saben ustedes que mientras nosotros callamos nuestros pecados, realmente nosotros vivamos sufriendo. ¿Por qué? Porque vivamos atados. Nosotros nos hemos atado al pecado. Hemos vivido en esclavitud por todos estos años. Mientras el hombre no conoce a Dios
como único Salvador en nuestras vidas a Jesús, nosotros vivimos atados al pecado, como dice el salmista David aquí. Uno no puede ni dormir. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a nuestro Padre Celestial, a Dios, entonces Dios comienza a liberarnos a cada uno de nosotros. Empieza a romper esas cadenas, esas ataduras que nos consumen a diario. Y en Mateo 3:8 dice la palabra de Dios lo siguiente: produzcan frutos que demuestren arrepentimientos. Amén. Así mismo es, queridos hermanos, nosotros debemos producir frutos que produzcan arrepentimiento. ¿Y de qué fruto llamas aquí Jesús que nosotros debemos producir frutos que produzcan arrepentimiento? Que cuando nosotros nos paremos en cualquier lugar, no en esta transmisión donde yo estoy aquí, que nosotros vivamos la palabra de Dios. Donde quiera que nosotros nos encontremos, que nosotros vivamos la palabra de nuestro Padre Celestial. Si yo me encuentro en un supermercado, que yo viva a Jesucristo en ese supermercado. Que si yo estoy ahí afuera en mi casa, que yo viva a Jesús. Que nosotros en cualquier lugar que nos encontremos, no importa la tormenta, no importa la situación que venga, es que nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús, que antes de nosotros airarnos, antes de nosotros cometer un error, antes de nosotros experimentar el pecado nuevamente en nuestras vidas, nosotros venga a nuestra memoria Jesús, que nosotros digamos, wow, no puedo hacer esto, porque es que yo tengo que negarme a mí mismo, porque que ya yo no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y es algo en que nosotros los cristianos tenemos que luchar a diario por mantener el pecado bajo la superficie. Que nosotros realmente podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a como nos vino a enseñar Jesús a cada uno de nosotros. No es difícil, pero no es fácil. No es fácil cuando nosotros comenzamos a enfrentarnos a nosotros mismos. Tenemos que llenarnos de valor. Esto hay que tener valor para nosotros comenzar a experimentar a Jesús en nuestras vidas, de nuestro Padre Celestial, cómo debemos vivir. Claro que es un camino lleno de espinas, y no es para esto que le digo esto, para que tenga miedo de venir aquí a rendir a la palabra de Dios. Pero tengo que decirle claramente porque es que nos va a enfrentar a nosotros mismos. Cada día que yo vengo aquí, escudriño y comienzo a estudiar la palabra, me confronta cada área de mi vida. Y me digo a mí mismo, Dios mío, pero esto está mal, yo tengo que cambiar esto. Porque mientras continúe viviendo con esta situación, no está viviendo el Cristo en mí. Dios quiere que nosotros seamos genuinos. Dios quiere que nosotros seamos santos como su Hijo, como Jesús. Jesús fue santo. Déjenme decirle a ustedes que Jesús no pudo señalarse con nada. Lo único que Jesús hizo fue absorber todos los pecados del mundo en Él. Jesús absorbió todos los pecados del mundo. Así mismo es. Ustedes saben lo que es tomar todos los pecados. Miren, imagínense ustedes, si nosotros vivamos afligidos, vivamos concojados, como dice David aquí en el Salmo 32:3, nosotros vivamos con aflicción, con las pequeñas cosas que nosotros hacemos. Ustedes se imaginan el sufrimiento de Jesús cuando Jesús tuvo el coraje de cargar con todos los pecados del mundo. Y déjenme decirle a ustedes que Jesús consumió todo el pecado. Oiga bien, Jesús se hizo pecador aún siendo justo. Jesús se hizo pecador aún siendo justo. ¿Por qué? Porque consumió todo nuestro pecado, todo. Para salvarme a mí. Por eso es que Jesús es la verdad y la vida. Nosotros debemos que cada día recordarnos a qué vino Jesús aquí a la tierra. ¿Por qué nosotros debemos tratar cada día de no tomar el camino
que nos llevas a la destrucción, sino comenzar a vivir bajo los estatutos de Dios, bajo el Espíritu Santo. Amén. Amén. En 2 de Crónicas 30:96 dice la palabra de Dios lo siguiente: el Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Sin ustedes se vuelven a Él, jamás lo abandonará. Así mismo es, hermano. El Señor es compasivo con cada uno de nosotros. Si nosotros nos volvemos a Él, ¿saben qué? Que Dios vuelve y jamás los abandonará. Dios no nos abandona. No abandonas a ninguno de nosotros. Una vez que nosotros volvamos a Él, confesemos que hemos fallado, tenemos que venga el arrepentimiento genuino a la vida de cada uno de nosotros. Dios no se separa de nosotros. Dios no se separa, pero tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que luchar cada día. Nosotros tenemos que pelear esa batalla con el enemigo. ¿Y de qué manera nosotros peleamos esa batalla? Con el diablo que está gobernando el mundo ahora mismo. El diablo se ha empoderado del mundo, y miren todas estas situaciones que a diario pasan. Señores, esto es una cosa terrible. Cómo está viviendo los Estados Unidos, qué está pasando con este coronavirus, que no le veamos el fin. ¿Pero por qué? Porque es que el pecado Jesús lo consumió por nosotros, pero nosotros hemos vuelto entonces, lo que ya Jesús pagó por nosotros hemos vuelto a consumirlo nosotros. Jesús pudo lidiar con el pecado, pero nosotros no. El pecado solamente nos lleva a la destrucción a nosotros. Jesús pudo lidiar porque Jesús era Dios. Pero una vez que el pecado entró a Jesús, Jesús sufrió como tú y como yo, cuando nos pellizcan, cuando nos hacen algo, cuando nos encontramos con alguna aflicción en nuestras vidas. ¿Tú te imaginas lo que pudo Jesús sufrir por millones y millones de pecados que la humanidad había cometido? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta cada día esa enseñanza, y que Jesús no hizo nada. Dios no nos pone a nosotros una carga que nosotros no la podamos llevar. No la podemos, pero tenemos que empezar a trabajarla. Tenemos que comenzar a trabajarla. No importa la situación por la cual tú te trabajas, sea de lo que sea, Dios siempre está dispuesto, como dice en la Biblia, dice la palabra de Dios, dice: ven a mí con todo tu pecado, con la adicción de la droga, la adicción del cigarrillo, la adicción del alcohol, la adicción del lesbianismo, todas las adicciones, todo lo que es pecado. Ven, que yo os te haré descansar. Nosotros comenzamos a descansar, a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro que hay dolor, claro que a diario la palabra nos va a confrontar, pero esa es la idea. La idea es que el pecado, que nosotros podamos ver el pecado que mora en nosotros y poderlo, y no permitir que subas a la superficie. Pero para nosotros vencer el pecado, tenemos que venir a la Biblia. Creer en su único Hijo amado, en Jesús. Hay algo que yo siempre le digo, que el pecado nos aleja de la Biblia, y la Biblia nos aleja del pecado. Entonces, cada vez que nosotros vengamos a la vida, nosotros nos damos cuenta que tenemos cosas por las cuales tenemos que cambiarla cada día, cosas que nosotros hacemos y que entendemos que las hagamos bien, pero sabemos que lamentablemente ante los ojos de Dios están mal. Vamos a dejarlos ahí ya el día de hoy, que el Señor ha puesto palabras en mi mente, en mi corazón, para que sean explicadas a través de su Espíritu. Y la que hemos leído aquí, que cada palabra que hemos leído en este momento hayan quedado clavada en su corazón, y podamos ponerla en práctica cada día, para cambiar esta vida adictiva, la cual nos mantiene a nosotros esclavizados
al pecado. Y podemos darle un buen testimonio a la gente de que realmente Cristo vive en cada uno de nosotros. Que nosotros comenzamos a vivir a Jesús en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Porque una vez que nosotros aceptamos a nuestro Padre como único Salvador personal en nuestra vida y continuamos viviendo en la esclavitud del pecado, entonces la gente realmente dice, pero este es lo que es un falso, este es lo que es un hombre que dice que vive a Dios, hace otra cosa. Nosotros tenemos que tratar, claro que da dolor, pero tenemos que comenzar a trabajar. No importa la montaña que tú te sientas, que tú tienes arriba, si tú empiezas a reconocerlo en tu vida, que está mal, a enfrentarte a ti mismo, las cosas empiezan a mejorar. Es un proceso que hay mucho dolor en él, pero Dios nos garantiza que nosotros podemos lograrlo. Pero tenemos que venir a Él, venir al redil de la vida, reconocer a Jesús como único Salvador personal en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús a eso vino, a darle vista a los ciegos, a librarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando nosotros venimos y confesamos nuestro pecado ante nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a despedirnos con una pequeña oración y gracias por todo lo que se encuentran frente a esta transmisión. Que la paz de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Como siempre le he dicho a ustedes, quisiera vivir una vida de acuerdo a la voluntad de mi Padre Celestial, de Dios. Créanme que a diario lucho por desmontar viejos hábitos que todavía no he podido desmontar de mi vida, pero le digo a mi Padre Celestial, Dios mío, ayúdame a cambiar las cosas que no he podido cambiar, y que la que ya he podido cambiar, ayúdame a mantenerme firme en tus palabras, a mantenerme firme de acuerdo a tu voluntad, porque como le decía, tenemos que trabajar cada área de nuestras vidas, y es un proceso que da mucho dolor. ¿Por qué? Porque somos adictos, y cuando nosotros venimos aquí a la palabra de Dios, nosotros comenzamos a vivir, a recuperar nuestras vidas nuevamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Nosotros estamos muertos, pero cuando nosotros venimos aquí a la palabra, entonces nosotros encontramos vida nuevamente. Pero esa vida hay que ganársela. Hay un precio que nosotros debemos pagar. Todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, sea bien o sea malos, nosotros lo vamos a pagar. Si nosotros vivamos en desorden, pues el precio del desorden nosotros lo vamos a pagar. Si vivamos en el bien del orden, bajo los estatutos de nuestro Padre Celestial, pues nosotros vamos a disfrutar también de ese orden. Entonces es bueno que comencemos nuestras vidas y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si alguno de ustedes tiene alguna petición de algún familiar que se encuentra enfermo o con alguna dolencia o con algún problema financiero, comiencen a pedirle a nuestro Padre Celestial ahí donde tú estás sentado. Si alguna persona quiere también entregarle su corazón al Padre Celestial, ahí mismo donde tú estás sentado, a la oración de fe, entrégale tu corazón al Señor, vuelve a Él, pídele, arrepiéntete, dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que Jesús vino y murió en una cruz por ti y por mí. Reconozco que soy un pecador. Inscribe mi nombre. Porque es que una vez que nosotros aceptemos a Jesús como único Salvador en nuestra vida, no solamente serás salvo tú, también tú y tu casa. Amén. Entonces, a experimentar a Jesús en nuestra vida. Vamos a comenzar a hacer un inventario
con nuestra vida, qué estamos haciendo mal. Vamos a comenzar a reconciliarnos con Jesús cada día, para poder ser mejores personas, y que la gente reconozca que realmente Cristo vive en la vida de cada uno de nosotros. Dios le bendiga a cada uno de los que están frente a la transmisión nuevamente. Que la paz del Señor esté con ustedes y que los que tengan que irse a su trabajo se vayan bien y puedan llegar bien a su trabajo, puedan recibirle con amor como cuando salieron, y al regresar a su casa puedan encontrar a su familia sana, tranquilo, abrazarlo nuevamente y poder aplicar estas palabras, no que caigan en un vacío. Esta palabra que hoy se han leído aquí en nombre de Dios, amén, caigan y puedan dar fruto al 100 por 1. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día.